Una economía con las grandes necesidades como la de México no tendría por qué crecer a un ritmo promedio del 2% anual. Por desgracia, esa es la realidad desde hace casi 20 años. De hecho, en este sexenio se andará sobre 1.96% de crecimiento. Cierto, podemos presumir de estabilidad financiera, pero en materia de empleos estamos lejos del millón de plazas que tendríamos que generar, dado que el ritmo de la inversión no ha crecido lo que se necesita. Vaya, la inversión pública ha caído a niveles históricos. Y en cuanto a las remuneraciones, también hay todo por hacer. En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estados Unidos se quejan contra México en torno a lo que los sindicatos catalogan como el dumping laboral. 53.4 millones de pobres tampoco es la mejor carta de presentación, e informalidad en la economía del 60% aún peor. Por ello, la invitación a Félix Vélez de la coalición México al Frente. También nos acompaña pues Mario Delgado, de Juntos Haremos Historia, y nos acompaña Vanessa Rubio, de la coalición Todos por México. ¿Para qué? Para que nos platiquen brevemente de sus estrategias económicas para realmente mejorar este entorno. Más allá de nuestros sentimientos, todos queremos estar mejor. De ahí la importancia de conocer la parte económica antes de emitir nuestro voto el próximo 1 de julio. Bueno, pues hoy vamos a platicar de economía, vamos a platicar del entorno que se puede ver en los próximos años para que la economía crezca más rápido, para que pueda haber más inversión, más empleo y sobre todo que puedan crecer nuestras remuneraciones. Y bueno, pues vamos a empezar con Félix Vélez para ver cuál es tu planteamiento, cómo podemos crecer más rápido, cómo podemos pues tener un mejor entorno económico. ¿Y cuál es el planteamiento que tienen ustedes en materia económica? Félix, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues entrando con un diagnóstico. Ha habido estabilidad macroeconómica en este gobierno. Lamentablemente ha crecido mucho la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, por lo menos 10 puntos porcentuales. Hay que reconocer que hubo una caída en la cantidad y el precio de petróleo que evidentemente afectó las cuentas públicas. Sí. Lo malo es que lo que bajó fue la inversión pública y lo que no bajó fue el gasto corriente. Hubo una reforma fiscal, la que se podía hacer, yo estoy de acuerdo, que sirvió para que el desequilibrio no fuera tan grande, pero no bajó el gasto corriente. Por eso creció tanto el gasto público como porcentaje del PIB. Es hasta el año pasado cuando por fin empieza a haber una mejoría. Sin duda la autonomía del Banco de México es fundamental, o sea, no se puede regatear con la estabilidad macroeconómica. Y también es importante ya en lo micro, pensando en crecimiento, en aumentar la tasa de crecimiento de la economía, no distorsionar los mercados. ¿A qué me refiero yo? Los mercados, en una, valga la redundancia, economía de mercados, tienen que ver con asignación de recursos. En la medida en que se toman muchas medidas para distorsionarlos, como por ejemplo, se propone con lo de la soberanía alimentaria del candidato López Obrador, como se propone cuando se habla de acabar con la política de cielos abiertos, como lo ha dicho el que sería su secretario de Comunicaciones y Transportes, pues se pierde mucho. Ahora, la calidad de la inversión puede mejorar. Mucha de ella ha sido politizada, presiones de los gobernadores. También puede mejorar la calidad del gasto social. Se puede hacer mucho más para combatir la economía informal. En ese sentido, hay un programa en este sexenio, pero no son muchas las empresas que se formalizaron, ni tampoco son muchas las que están pagando cuotas al Seguro Social. Y una parte que hace que sea diferente la propuesta del candidato Ricardo Anaya, de la propuesta de MID, no es la única, pero es una muy importante. Una política de ingresos, porque llevamos 20 años con un estancamiento de la productividad total de los factores y también de la productividad del trabajo. Entonces, decirle a la gente que las reformas son buenas porque se van a beneficiar sus bisnietas con un mejor ingreso, pues la verdad no es sostenible ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista político. Por eso una política de elevar el salario mínimo a 100 pesos ahorita, 3,000 al mes, y eventualmente la línea de pobreza alimentaria,
es más que deseable. Y eso no genera inflación ni tampoco distorsiona los mercados. Gracias. ¿Y qué propones para que haya más crecimiento económico? Muy rápido. Políticas que permitan dinamizar la inversión pública, que ahorita cayó a menos del 3% del PIB, la total, que está como en 22%, por lo menos a 25%, que no es extraordinario, pero ya implica una reversión del proceso y también mejorar la calidad de la inversión. No nada más un problema de invertir más, sino de invertir de manera más eficiente. Y agregaría, aunque eso no se contabilice normalmente como inversión, énfasis en la educación, énfasis en la salud. Kenneth Thorpe sacó un artículo el jueves pasado en Reforma diciendo que México, incluso comparado con América Latina, es de los países que menos gasta en salud, su gobierno. Desde luego que importa la calidad, pero también la cantidad. Mario, tu turno. Gracias, Alberto. No, bueno, esa es la pregunta de la economía mexicana, por lo menos en los últimos 30 años. ¿Por qué no crecemos? Exacto. Y ya México pues, se abrió al mundo, adelgazó el tamaño del Estado, tiene equilibrios macroeconómicos, tiene instituciones autónomas como el Banco de México, toda la serie de reformas de la última administración, de esta administración, y no crecemos. O sea, el promedio de crecimiento es poco más de 2% en los últimos 30 años, insuficiente para el crecimiento de la población. Tenemos una mayor población en pobreza y mayor desigualdad. Entonces, ¿qué dice López Obrador? Vamos a hacer algo distinto. Vamos a acabar con la corrupción, porque la corrupción está afectando prácticamente todos los sectores de la economía y otros aspectos de la vida nacional. El Banco de México calcula, el Banco Mundial, perdón, calcula que la corrupción son más o menos 9 puntos del PIB. Entonces, combatir la corrupción tendría un impacto muy favorable en nuestra economía. Normalmente, los gobiernos cuando entran, dicen, a ver, vamos a ver dónde sacamos más ingresos. López Obrador dice, no, vamos a revisar primero cómo estamos gastando. Entonces, la propuesta de López Obrador es revisemos en qué estamos gastando y reorganicemos el gasto público. Ya es tiempo de que el gobierno se apriete el cinturón y que no sean las familias quienes tienen que ajustarse. ¿Para qué reasignar el gasto? Para dedicarlo a proyectos productivos, para la gente, por ejemplo, el de jóvenes construyendo el futuro, pero también para infraestructura que nos haga más productivos y competitivos como país. Y una propuesta adicional. Tenemos que construir la paz en México, Alberto. El Instituto para la Economía y la Paz dice que la violencia ya le cuesta al país 21 puntos del PIB. Tenemos que construir la paz, más terminar con la corrupción, con un Estado de Derecho, un gobierno austero y reorganizar las prioridades del gasto público, sin duda que nos va a traer un crecimiento económico. Bueno, pues muy bien, Mario. Vanessa, Muchas tu turno, gracias. por favor. Gracias, Alberto. Claro que sí. José Antonio Meade lo que propone es, desde luego, finanzas públicas sanas. Eso es un prerequisito para que todo lo demás suceda. Y aquí, por ejemplo, comentando lo que señalaba Félix, cuando José Antonio Meade fue esta última vez secretario de Hacienda, la deuda bajó como porcentaje del PIB, estaba alrededor de 49%, ahora está poquito arriba del 46%. Ese es el proceso de consolidación fiscal al que nos comprometimos y que fue muy difícil de cumplir, pero que cumplimos en un entorno muy adverso. Habían puesto el Sin dedo, duda, ¿verdad? ya estábamos así, y justamente por haber cumplido en la administración de José Antonio Meade en Hacienda, es que las calificadoras inclusive nos pusieron mejor perspectiva económica varias de ellas. En ese sentido, endeudarnos menos es importante, y así lo hizo José Antonio Meade, así lo continuará cuando sea presidente. También es muy importante, desde luego, que esto llegue a los bolsillos de las personas. ¿Y cómo se hace? A través de cerrar las brechas. Lo decía José Antonio Meade, cerrar la brecha entre el norte y el sur. No puede ser que el norte tenga ingresos a veces hasta 3 o 4 veces mayores que los que tienen en el sur sureste, y en ese sentido muy importante llevar gas al sur sureste, poder hacer mucha más integración con Centroamérica para que sea la próxima historia de éxito. Ahí están las zonas económicas especiales que hay que seguir continuando su desarrollo. Por el otro lado, muy importante, la inversión pública que se señalaba.
En efecto, la inversión pública disminuye, pero lo importante es que aumente la inversión privada. Y si esto se hace con la instrumentación de todas las transformaciones en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones, en el sector financiero, en el sector de la infraestructura en general, queremos el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de México, queremos competitividad mundial, no cancelarlo como pretende López Obrador. Lo que queremos es que podamos vender más, comprar más del mundo. No queremos cerrar nuestras fronteras como lo quiere López Obrador. Lo que queremos es más comercio, que el mayor comercio genere más empleos. Somos el país que más exporta manufacturas, más que toda América Latina juntos. Entonces, lo que queremos es más apertura, pero que las mujeres, que los hombres, que las y los jóvenes estén mejor educados, con mejor capacitación para poder aprovechar las ventajas que se derivan de que México esté integrado con el mundo. Entonces, yo te diría, finanzas públicas sanas, por el otro lado, cerrar las brechas norte-sur, cerrar las brechas entre los hombres y las mujeres, porque no tenemos las mismas oportunidades de empleo, de capacitación, de estudios, y eso es una brecha muy importante a cerrar, y desde luego cerrar las brechas entre los que tienen y los que no tienen. Cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social, la pobreza extrema disminuyó 2.1 millones. Hace falta seguir trabajando y siempre detrás de una estadística de pobreza hay una historia de familia, hay una historia de vida que es inaceptable, pero debemos de continuar trabajando para que todas las y los mexicanos ejerzan cada uno de sus derechos. ¿Y qué son sus derechos? Alimentación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos a la vivienda. Y para eso trabajaremos en el gobierno de José Antonio Meade. Muy bien, Vanessa. Y bueno, pues Félix, también te quería preguntar un poco en el contexto de la necesidad de mantener finanzas públicas sanas. Ustedes, Ricardo Anaya, ha planteado crear un ingreso básico universal, o sea, dar un salario mínimo a cada mexicano solo por ser mexicano. ¿Cómo se va a financiar esta onerosa promesa que se está haciendo? Y, bueno, ¿de qué tamaño va a ser ese megasubsidio que están proponiendo? Mira, no se va a hacer en el día 1. O sea, se va a hacer un piloto, se va a hacer una encuesta, se va a analizar y en todo caso se haría gradualmente sin comprometer finanzas públicas. Pero además, y esa es la parte que a todo el mundo se le olvida, hay como 6,000 programas de asistencia pública en México en los 3 órdenes de gobierno. Vanessa y yo tuvimos la misma chamba como subsecretarios en CESOL en la parte de planeación y evaluación, y por lo tanto sabe perfectamente bien, como mucha gente, que hay muchos programas sociales de muy baja calidad, que son clientelares. Nunca ha habido un padrón único de beneficiarios que se pueda ver. Ya existe, Félix, lo empecé yo. Ni en el INEGI lo pueden ver. O sea, ¿cómo no? Métete a la página de CEDESOL y cualquiera que nos esté viendo, métase a la página de CEDESOL. Pues es padrón noticia, único de beneficiarios. Es una noticia muy reciente. Sí, correcto. Porque de mi por años lo estuvieron diciendo. Y de verdad hay un problema serio de duplicidades, hay un problema grave de baja calidad. En 2017 no se hizo una sola evaluación de impacto del gasto social. O sea, eso lo acaba de sacar un estudio México Evalúa. Pero si me permites brevísimamente, yo quisiera reaccionar sobre algunas de las cosas que se han dicho muy puntualmente. Está bien aumentar la inversión privada, como dice Vanessa, pero no hay que olvidar que cuando aumenta la pública también aumenta la privada. Eso pasó en la época de Cárdenas, eso pasó en el desarrollo estabilizador. Sí, claro. Entonces, algo que no hay que olvidar es que el que baje la inversión pública también implica que baje la privada. Segundo, sí hay opacidad del gasto. Tenemos el caso del ramo 23. Ahí está el estudio también que acaba de salir de México Evalúa sobre la discrecionalidad. No tiene reglas de operación ese programa. Por lo tanto, no se puede evaluar. Tercero, la política social no tiene mucho que ver con la reducción de la pobreza en términos de ingreso, porque no tiene los instrumentos. O sea, sí es cierto que bajó la pobreza cuando Pepe Meade era secretario de Desarrollo Social, mi querido exalumno, pero la verdad es que cuando baja la pobreza tiene mucho más que ver con lo que le pasa al PIB, y eso tiene que ver con Hacienda, y si nos ponemos estrictos tiene que ver con lo que le pasa al precio del petróleo, a la tasa de interés en Estados Unidos. Luego, en materia de corrupción, el único partido que propone, el único frente, el México al Frente, un fiscal de la República proveniente de la sociedad civil genuinamente autónomo, pues es el candidato Ricardo Anaya. Y luego ya muy brevemente, hay temas como que las exportaciones se concentran en muy pocos estados, en las cadenas de valor agregado se genera muy poco, no hay garantías recíprocas para las empresas pequeñas, medianas y micro,
En el programa Sur-Sureste pues ha prevalecido el laissez-faire, pero sin duda tendría sentido un poco más de dirección, sobre todo a hacer semiprocesados en textiles, en alimentos, la parte de terminación. Mari, comentábamos acerca del ingreso básico universal y los efectos perversos que esto puede generar para la economía. ¿Es bueno tener un salario que nos regale el Estado? En algunos otros países esto ha sido desmotivante. Y vamos a que nos responda precisamente Félix Vélez acerca de esta propuesta. Félix, adelante, por favor. Sí. Yo vuelvo a insistir, o sea, no es algo que se haría inmediatamente. A mí me tocó en Cedesol ver organizaciones campesinas que cerrando las secretarías, cerrando calles, pedían presupuestos como para programas como opciones productivas, y el 70% de los programas morían al primer año. O sea, esos proyectos productivos no tenían ninguna viabilidad. Entonces, si vamos a hablar de calidad del gasto social, pues me temo que el status quo es altamente cuestionable. Entonces yo no quiero dejar de decir que si hay incentivos perversos, pues también hay en un montón de programas sociales. Hay alrededor de 6,000 programas asistenciales en México y muchísimos se pisan los callos, hay duplicidades, no se evalúan, no tienen reglas de operación. Entonces, de lo que se trata es de una reforma estructural del gasto social y no olvidar lo otro. Si en 20 años la productividad total de los factores que mide el INEGI no ha crecido, si no ha crecido la productividad del trabajo, decirle a la gente, pues no, pues vamos a seguirle igual, no te preocupes porque tu bisnieto va a tener un mejor nivel de vida, pues de plano me parece insostenible. De 1991 a 2017, según el último cálculo del INEGI, la productividad total de los factores creció negativamente. Y además con unas inequidades regionales, de género, étnicas. Entonces, pues por eso pensamos que no basta con más de lo mismo y que si vamos a hacer algo nuevo, no es nada más agregar más gasto y ya. ¿Querías decir algo, Mario? Sí, quería hacer una referencia a algo que dijo Vanessa en su intervención anterior respecto de López Obrador, porque dice, no, es que él va a hacer esto, entonces es muy peligroso. Y no ve, por ejemplo, los datos que tenemos en la mesa, que es cómo gobernó López Obrador en la ciudad. Fue muy ordenado en su manejo de finanzas públicas, impecable, no se endeudó, hizo un gran programa de austeridad, aumentó la inversión social, por ejemplo, el programa de adultos mayores, también la inversión en la infraestructura de la ciudad, el rescate del centro histórico, ahí arranca el florecimiento de Reforma. Esos son los datos que tenemos de Andrés Manuel. ¿Y qué datos tenemos del gobierno? La continuidad que representa MID. Pues ahí están los datos de la deuda y sobre todo de la corrupción. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Ahora, algunos programas, tú decías, subsidios. Por ejemplo, el caso de los jóvenes. Está dentro de una vertiente productiva, Alberto. ¿Por qué? Porque se le va a dar dinero a las empresas para que las empresas les paguen a los jóvenes y romper este círculo vicioso donde los jóvenes no tienen oportunidades, ni se les da trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia, pues porque no se les abre una oportunidad. Y así ellos van a estar cerca de tener un aprendizaje, cerca de una actividad económica que los va a alejar de las adicciones o de la delincuencia. Es muy importante que le demos oportunidades a los jóvenes. Nunca habíamos tenido tantos jóvenes en la historia de nuestro país y es fundamental que ellos se incorporen o a la escuela o al sector productivo de nuestro país. Algo que sí es importante también es que no se puede continuar con esta política de los gasolinazos, que no se nos olvide la decisión que tomó MID y el gobierno de Peña en el gasolinazo. Era la opción o apretarse el cinturón para obtener 200,000 millones o cargarle el costo del gasolinazo a la gente. Pero optaron por lo segundo. Es un mito, ¿no, Mario? Lo del gasolinazo se vende bien, pero en realidad es un mito, porque No, ya no, sabíamos que no, si es hay una una apertura del mercado, pues el mercado se tiene que ajustar porque Decidido es una por el variable Congreso, del además. petróleo, y si sube ese petróleo, pues tiene que ajustarse. De hecho, está subsidiada la gasolina, ¿no? De hecho está subsidiada. Es falso que haya un mercado libre. Exacto. Se subsidia todavía no, pero tiene que IEPS. haberlo, ¿no? Hay impuestos muy importantes, pero también hay que decirlo. La opción que tomó el gobierno era o generar ahorros ellos
Ellos, acuérdate que lo que nos dijeron en enero de 2017 es que costaría 200,000 millones de pesos y no los tenemos. ¿Sabes que ahora con los resultados de cuánto se gastaron en 2017 al cierre, se gastaron 288,000 millones de pesos adicionales? Es decir, si hubieran hecho el esfuerzo, sí lo hubieran podido hacer. ¿Cuánto nos costó el gasolinazo a México? ¿Cuánto le costó a la gente? El hecho de haber tenido la inflación más alta en los últimos 17 años dejó a 3 millones de mexicanos por debajo de la línea de pobreza alimentaria. Ha tenido un costo social muy grande y eso es lo que no se quiere ver. A ver, Vanessa, ¿tú qué opinas? Gracias. Pues qué bueno que Mario utiliza la palabra desligarse, porque yo no me puedo desligar de esa imagen de las ligas de Bejarano contando dinero. No me puedo tampoco desligar de la imagen del secretario de Finanzas, ¿no? Jugando el dinero de los mexicanos en Las Vegas. Y en ese sentido, yo creo que aquí la corrupción está mal, la haga quien la haga. Y José Antonio Meade lo ha dicho de frente, la corrupción se va a acabar a todos niveles, desde hasta arriba hasta abajo, quien la haga, quien la cometa, sea el gobierno, no sea el gobierno, es un tema central para los mexicanos, pero sí que no hable de administraciones limpias de López Obrador, porque no lo fueron. Todos tenemos esas imágenes en la cabeza. Al PRI. Por el otro lado, yo te dejé hablar. ¿Me dejas hablar? Yo te dejé hablar, Mario. No, también me interrumpiste. No, te dejé hablar. Y en ese sentido yo también les diría, la inversión extranjera directa aquí en la ciudad, cuando administró López Obrador, disminuyó casi 40%. Esa es mentira de Anaya. Por el otro lado, hizo un segundo... ¿no, Vanessa? Porque la inversión extranjera se calcula en función de dónde está la casa matriz. Entonces, hablar de una gran inversión extranjera en la Ciudad de México es falso, ¿no? La inversión en general, la inversión privada disminuyó, y ahí están los números. Eso sí. Por el otro lado, pues está el segundo piso, más opacidad, imposible, ¿no? Que además blindaron por muchos años para que no se abriera el expediente. Y otro tema muy importante, sí quería yo decir, el tema de los jóvenes. La universidad que puso López Obrador se graduó el 1% de los jóvenes. Tampoco queremos ese tipo de escuelas en donde no se dé educación de calidad. Entonces, desde luego vamos a apostar por los jóvenes, por las y los jóvenes. Y simplemente nada más aquí creo que es importante comentar lo que Félix señaló del ingreso básico universal. Yo creo que ya lo están diluyendo bastante. Ya hablaron de que no va a ser el primer día, que se va a hacer un estudio, que se va a hacer un piloto, y al final del día fue lo que pasó en Finlandia. Hicieron un piloto, no funcionó, lo quitaron porque es muy caro el ingreso básico universal. Y es una fórmula que no ha funcionado en el mundo y difícilmente funcionaría en México, pero reitero, las propuestas populistas pues se ponen en la mesa, ¿no? Félix, por favor. Bueno, la renta básica universal pues no se aprobó, pero por razones políticas, porque no salió tan mal evaluado. O sea, eso hay que decirlo. Finlandia es un país que perfectamente lo podía financiar, pero al final también hubo un tema político. Entonces, no caigamos en un error de especificación. Ahora, yo no soy experto en finanzas públicas, pero cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, la deuda pública la aprobaba el Congreso de la Unión y a lo mejor todavía lo hace, pero había más restricciones al gasto. O sea, en aquel entonces, tú, Mario, pues sabes más porque eras secretario de Finanzas, pero precisamente con las reformas que se hicieron, le dieron más autonomía al gobierno de la ciudad para poder gastar, y en aquel entonces mucho del mérito pues también era del nivel federal, porque no podía ser el gobierno local, por eso, pero no podía hacer todo lo que puede hacer ahora, sin que quiera decir que ahorita pueda hacer lo que quiera, pero sí podía hacer menos sin pedirle permiso al nivel federal, al orden federal de gobierno. Bueno, pues ya para concluir, una salida rápida, Vanessa, que quieras un último mensaje. Gracias. El mensaje más importante es ¿qué quieren las y los mexicanos para que les vaya mejor? Lo que quieren es educación, capacitación, desde luego tener un empleo o tener financiamiento, Alberto, porque quieren poner una empresa, porque quieren emprender. Las mujeres, cuando vas a hogares donde hay violencia intrafamiliar, lo que te dicen es ¿cómo quiere que me salga? ¿A dónde me voy? Entonces, darles la posibilidad de tener un financiamiento a la palabra, sin garantías a las mujeres, para que salgan de esos círculos de violencia, muy importante. José Antonio Meade va a ser el presidente de las mujeres y en ello va a poner todo su empeño, en su educación, en su capacitación, en que encuentren empleo y en que encuentren financiamiento. Mario, por favor. Bueno, José Antonio me dice que esta elección se trata de continuidad o riesgo, pero curiosamente la continuidad que él propone es el mayor riesgo para nuestra economía, porque es falta de crecimiento, es más pobreza,
es más gasolinazos, es más corrupción. ¿Qué dice López Obrador? Vamos a acabar con la corrupción y vamos a construir la paz en nuestro país. Esto, además, con un gobierno austero, un Estado de Derecho y reorganizando el gasto público para lo que sí es importante, con esto vamos a tener el florecimiento de nuestra economía, el crecimiento de la economía que, por cierto, las reformas de Peña Nieto no nos dieron. Félix. Simplemente decir que suena maravilloso que combatiendo la corrupción y con más austeridad se van a lograr financiar una serie de proyectos socialmente deseables y que casi todo se arregla sin que haya sacrificio para la población. Desgraciadamente la economía no es así y las cosas son mucho más complejas. Se necesita ampliar la base gravable, hay agujeros todavía en el sistema fiscal y se necesita mucho impulsar el desarrollo de las regiones, impulsar el desarrollo de ciertos grupos étnicos, que el crecimiento sea más incluyente. Estabilidad macro, pero también que se repartan mejor los beneficios del crecimiento. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, les agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche. Y bueno, pues ya tiene usted algunos elementos de juicio a la hora de votar, pues es importante tener esos elementos de juicio porque al final de cuentas, pues este es el futuro y es lo que pues, nos va a decidir nuestra vida cotidiana en los próximos 6 años. Muchas gracias, les agradezco mucho.